Imagina que es 2019. Eres un gerente de proyectos en Austin, Texas. Tienes 34 años, con unos ingresos familiares combinados de $142,000. Deberías estar bien. Tienes una casa de 3 dormitorios en un suburbio decente. 2 coches, ambos financiados. Tu hija asiste a una escuela primaria privada porque las opciones públicas parecían inadecuadas. Tu esposa trabaja en marketing. Te tomas unas vacaciones internacionales al año. Comes fuera 2 veces por semana. Tienes una cuenta de jubilación en algún lugar que no has revisado desde 2016. Sobre el papel, eres la definición del éxito financiero. Tus padres nunca ganaron esta cantidad de dinero ajustada a la inflación. Fuiste a la universidad, obtuviste el título, ascendiste en la escala corporativa, hiciste todo bien. Y sin embargo, cada mes, el dinero llega. Y cada mes, el dinero desaparece. No en ahorros, ni en inversiones, ni en riqueza generacional. Simplemente desaparece. En suscripciones que olvidaste que tenías, en cuotas de coches que parecen permanentes, en una renovación de la cocina que financiaste a 36 meses, en gastos de guardería que rivalizan con los pagos de la hipoteca. No estás pasando apuros, no te mueres de hambre, pero tampoco estás construyendo nada. Estás corriendo en una cinta de correr ajustada exactamente a tu velocidad, y no logras entender quién sigue aumentando la inclinación. Ahora, esto es lo que nadie te dice. Esto no es un fracaso personal. Este es un sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Lo que estoy a punto de explicarte no es una lista de consejos sobre cómo recortar tu presupuesto para café. Este es un examen forense de cómo las economías de consumo modernas han diseñado una arquitectura de estilo de vida que extrae la riqueza de la clase media en tiempo real, a menudo sin que se den cuenta de lo que está sucediendo. Esto no es teoría. Es historia documentada, y es contabilidad documentada. Una vez que entiendes el mecanismo, no puedes dejar de verlo. Las 12 señales que voy a explicar no son solo banderas rojas. Son huellas dactilares. Evidencia de que una trampa económica específica ya se ha cerrado a tu alrededor. Comencemos. Para entender cómo los estilos de vida drenan la riqueza en secreto, primero debes entender cómo se mide realmente la riqueza, no cómo se exhibe. Se mide. La mayoría de las personas confunden los ingresos con la riqueza. Este es el error fundamental. El ingreso es lo que fluye a tu cuenta cada mes. La riqueza es lo que queda después de años de acumulación. No son lo mismo. Un cirujano que gana $400,000 al año con $1,2 millones en deudas, una hipoteca de $1,4 millones, 3 cuotas de coches y 2 hijos en escuelas privadas. Puede tener menos patrimonio neto que una maestra de escuela que gana $58,000, que pagó su modesta casa en una ciudad de bajo costo, conduce un Honda usado y ha acumulado discretamente $380,000 en fondos indexados durante 20 años. Esto no es hipotético. La encuesta de finanzas del consumidor de la Reserva Federal revela consistentemente una distribución contraintuitiva. Los hogares de altos ingresos frecuentemente tienen ratios de deuda sobre activos más altos que los hogares de ingresos moderados. El estilo de vida requerido para parecer exitoso en los niveles de ingresos altos a menudo consume más que el ingreso mismo. Este es el primer patrón a reconocer. La apariencia de riqueza es a menudo la ausencia de ella. Y esto nos lleva a la primera señal. Tu ratio de costes de vivienda ha subido por encima del 33%. En 1960, el hogar estadounidense medio gastaba aproximadamente el 24% de sus ingresos brutos en vivienda. Esto incluía el alquiler o la hipoteca, el seguro, los impuestos y el mantenimiento básico. Para 1990, esa cifra había aumentado al 29%. Para 2023, en las principales áreas metropolitanas, los costes de vivienda para los inquilinos de ingresos medios promedian entre el 38% y el 44% de los ingresos brutos. Para los propietarios que compraron después de 2020,
La cifra supera frecuentemente el 40%. ¿Qué pasó? Tres fuerzas convergieron. El estancamiento de los salarios en relación con la inflación de los activos, las regulaciones de zonificación que limitaron la oferta de vivienda en ciudades económicamente productivas, y lo más importante, la redefinición cultural de lo que es una vivienda adecuada. En 1970, la casa nueva promedio en Estados Unidos era de 1.500 pies cuadrados. Para 2022, superaba los 2.500 pies, a pesar de que el tamaño promedio de los hogares se redujo de 3,1 personas a 2,5 personas. Eso es un 66% más de casa por persona que hace 2 generaciones. Esto no es refugio. Esto es estilo de vida. El estilo de vida no se capitaliza, consume. El mecanismo es simple. Cada dólar gastado en pies cuadrados adicionales es un dólar que no se invierte. A lo largo de 30 años con rendimientos históricos del mercado, ese delta representa cientos de miles de dólares en riqueza perdida. La mayoría de las personas conocen su pago mensual de la hipoteca. Muy pocos han calculado el coste de oportunidad de elegir una casa en el límite superior de su rango de aprobación, en lugar de una por debajo de sus posibilidades. El banco los aprobó por esa cantidad, así que la gastaron. Esa es la trampa. Usted arrienda o financia vehículos antes de que transcurra un año de su compra. El automóvil es una de las herramientas de extracción de riqueza más eficientes jamás desplegadas contra la clase media. No el coche en sí, sino la estructura de financiación. Aquí está el patrón. Un hogar compra un vehículo nuevo con un préstamo a 5 o 6 años. El interés se acumula. El vehículo se deprecia. En el cuarto año, lo entregan como parte de pago por un modelo nuevo. El saldo restante del préstamo se traspasa al siguiente préstamo. El ciclo se repite. Para el tercer o cuarto vehículo, están financiando $45,000 para conducir un coche con un valor de intercambio de $28,000. Están perpetuamente en números rojos. Llaman a esto una cuota del coche, como si fuera tan fija e inmutable como la gravedad. El contexto histórico ayuda a iluminar lo inusual que es esto. En 1965, el plazo medio de un préstamo para coche era de 24 meses. Los compradores esperaban liquidar los vehículos rápidamente. Para 2023, el plazo medio del préstamo para un coche nuevo superaba los 70 meses, casi 6 años. Mientras tanto, el precio medio de un coche nuevo subió de $2,600 en 1965 a más de $48,000 en 2023. Ajustado por la inflación, el precio de 1965 equivale aproximadamente a $25,000 de hoy. El coche moderno cuesta casi el doble en términos reales de lo que costaba hace 60 años, y los compradores lo financian durante un tiempo 3 veces superior. Esto no es transporte, esto es arquitectura de deuda. La cultura del pago mensual ha roto por completo la relación entre precio y asequibilidad. Los compradores ya no preguntan, ¿puedo permitirme este coche? Preguntan, ¿puedo permitirme esta cuota? Esas son preguntas totalmente diferentes. Una conduce a la riqueza, la otra conduce a la extracción perpetua. No puedes precisar tu patrimonio neto con una precisión del 10%. Esto es casi universal y es un síntoma revelador. Pregúntale a alguien cuáles son sus ingresos, y te lo dirá hasta el último dólar. Pregúntale a alguien su puntuación crediticia y muchos podrán recitarla de memoria. Pregúntale a alguien su patrimonio neto y la sala se queda en silencio. ¿Por qué? Porque el patrimonio neto es la cifra que revela si todas las demás cifras están funcionando. Y para la mayoría de los hogares no es así. El patrimonio neto son los activos menos los pasivos. Todo lo que posees que tiene valor menos todo lo que debes. Es la única cifra que te indica si estás avanzando o retrocediendo. Y sin embargo, la mayoría de los hogares no le hacen un seguimiento. Ni mensualmente, ni anualmente. Nunca. Esto no es un accidente. La industria de servicios financieros se beneficia del flujo de ingresos,
no de la acumulación de patrimonio neto. Los bancos ganan intereses sobre los préstamos. Las compañías de tarjetas de crédito ganan comisiones sobre los saldos. Los minoristas ganan márgenes sobre las transacciones. Todo el mundo se beneficia cuando el dinero fluye a través de tus cuentas. Nadie se beneficia cuando el dinero se queda quieto y se capitaliza. Por lo tanto, el sistema nunca te entrena para medir la única cifra que importa. Estás entrenado para comprobar tu puntuación crediticia, que es una medida de la fiabilidad con la que pagas tus deudas, no una medida de riqueza. Una persona con $400,000 de crédito disponible y $385,000 en saldos puede tener una puntuación crediticia excelente. También puede ser funcionalmente insolvente. La ignorancia es estructural. No es un fracaso personal carecer de educación financiera en un sistema que evita deliberadamente proporcionarla, pero la consecuencia sigue siendo tuya. Tus obligaciones mensuales recurrentes superan el 50% de tu salario neto. Este es el punto de presión donde la trampa se revela. Suma lo siguiente: alquiler o hipoteca, pagos del coche, primas de seguros, pagos mínimos de deudas, suscripciones, membresías, servicios públicos, cuidado de niños, matrículas y cualquier otra obligación que se repita cada mes, independientemente de si consumes algo nuevo. Ahora, divide esa suma por tu salario neto percibido. Si el resultado supera el 50%, has perdido el control de la arquitectura de tu flujo de caja. Tu yo futuro ya está comprometido antes de que tu yo presente reciba el cheque de pago. Esto es lo que los economistas llaman ingresos comprometidos. Es el ingreso que está legal o contractualmente comprometido antes de llegar. Cuanto mayor sea la proporción entre los ingresos comprometidos y los ingresos totales, menor será tu capacidad discrecional. Y aquí viene la parte peligrosa. Esta proporción tiende a aumentar silenciosamente con el tiempo. Nadie se da de alta en todas sus suscripciones el mismo día. Nadie financia todos sus vehículos el mismo mes. Las obligaciones se acumulan gradualmente, cada una marginal y justificable por separado. $8 aquí, $45 allá, $120 que cancelarás el año que viene pero que nunca cancelas. Este es el fenómeno de la rana hervida aplicado al flujo de caja. La comparación histórica es instructiva. En 1950, el hogar estadounidense promedio tenía una hipoteca, posiblemente un único y pequeño préstamo de consumo, y ninguna suscripción recurrente más allá de, quizás, un periódico y una revista. Las obligaciones mensuales eran sencillas y pocas. Hoy en día, el hogar estadounidense promedio está suscrito a 4 servicios de streaming, 3 plataformas de software, 2 clubes de membresía, un gimnasio al que rara vez asisten, almacenamiento en la nube, protección de identidad, kits de comida y al menos una caja de suscripción que olvidaron que habían pedido. Nada de esto existía en 1985. Todo parece obligatorio en 2024. Esto no es inflación, esto es la inflación del estilo de vida. El coste de la vida ha aumentado, pero el coste de la vida que crees que necesitas ha aumentado más rápido. No tienes un colchón de liquidez de más de 30 días. El informe anual de la Reserva Federal sobre el bienestar económico de los hogares informa sistemáticamente que aproximadamente entre el 35% y el 40% de los adultos estadounidenses no podrían cubrir un gasto inesperado de $400 sin pedir prestado o vender algo. Deja que eso cale. No $4,000, sino $400. Esta no es una estadística sobre la pobreza. Esta estadística incluye a hogares que ganan muy por encima de la mediana de ingresos. Incluye a profesionales. Incluye familias con 2 ingresos. Incluye a personas con cuentas de jubilación a las que no pueden acceder sin penalización. Lo que revela es una crisis de liquidez que se oculta tras una fachada de ingresos. La liquidez no es riqueza. La liquidez es acceso. Es la capacidad de convertir activos en efectivo inmediatamente sin pérdidas. Una cuenta de jubilación es riqueza,
pero no es líquida. Una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda es acceso, pero es deuda, no ahorros. Una tarjeta de crédito es capacidad de emergencia, pero conlleva intereses. La verdadera liquidez es el efectivo. Efectivo en una cuenta de ahorros. Efectivo en un fondo del mercado monetario. Efectivo que no requiere transacciones, ni aprobación, ni penalización para acceder a él. Y la mayoría de los hogares no tienen casi nada. ¿Por qué? Porque la liquidez no rinde nada. En un entorno de bajos tipos de interés, mantener efectivo se sentía como perder dinero. Por lo tanto, los hogares se lanzaron a inversiones ilíquidas, o peor aún, al consumo. Se optimizaron para el rendimiento o el estilo de vida, no para la resiliencia. Entonces llegó la emergencia y descubrieron que los ingresos no son lo mismo que el acceso. Este es el mecanismo. Cuando la liquidez está ausente, cada interrupción se convierte en un evento de deuda, una pérdida de empleo, un gasto médico, una reparación de coche, una emergencia familiar. Sin liquidez, cada uno de estos se convierte en un préstamo, en un saldo de tarjeta de crédito, en un plan de pagos, y cada uno de ellos se convierte en una obligación mensual que eleva la proporción de ingresos comprometidos. La espiral es matemática. No requiere malas decisiones, solo requiere la ausencia de un colchón. Tu estilo de vida se expandió en los 12 meses posteriores a tu último aumento. Este es quizás el mecanismo más insidioso de todos, y tiene un nombre: la inflación del estilo de vida. El patrón es el siguiente: un hogar recibe un aumento, un ascenso, un bono o un nuevo empleo con una remuneración más alta. En un plazo de 6 a 12 meses, sus gastos han aumentado hasta igualar, y a menudo superar, esa cifra. El aumento fue de $14,000 al año. En un año, han mejorado su apartamento, alquilado un coche más nuevo, añadido un servicio de suscripción, incrementado su presupuesto para comidas fuera de casa, y comenzado a comprar en un supermercado ligeramente más caro. La mejora neta en su tasa de ahorro es nula, con frecuencia negativa. Ahora ganan más y ahorran lo mismo o menos. Esto no es codicia, no es falta de disciplina. Es una señalización social codificada en el comportamiento económico. Los economistas lo llaman el efecto Duesenberry, por el trabajo de James Duesenberry en la década de 1940. Él demostró que los patrones de consumo no se establecen de forma aislada. Se establecen en relación con los pares. Cuando los ingresos aumentan, los hogares no se limitan a ahorrar más. Ajustan su grupo de referencia, comienzan a compararse con un nivel socioeconómico más alto y ajustan su consumo para igualarlo. La familia suburbana que gana $90,000 se compara con los vecinos que ganan $120,000. La familia que gana $120,000 se compara con los colegas que ganan $180,000. Cada grupo se siente ligeramente inadecuado, ligeramente rezagado, independientemente de sus ingresos absolutos. Por eso, los aumentos se absorben, los bonos desaparecen, y las ganancias inesperadas se convierten en mejoras del estilo de vida. Esta es la razón por la cual los ganadores de la lotería suelen quebrar en un plazo de 5 años. No es estupidez. Es el mismo mecanismo en una línea de tiempo acelerada. Los ingresos crecieron. El grupo de referencia cambió. El consumo le siguió. El dinero nunca tuvo la oportunidad de capitalizarse. La única defensa es la asignación deliberada. Decidir de antemano qué porcentaje de cualquier incremento de ingresos se destina al ahorro frente al estilo de vida y ejecutar esa decisión antes de que comience el ajuste psicológico. Casi nadie hace esto porque a casi nadie se le enseñó a hacerlo. Tú tomas decisiones de compra basándote en la cuota mensual, no en el coste total. Esta es la huella que revela si estás operando dentro o fuera de la arquitectura de la deuda. Cuando un vendedor pregunta, ¿con qué pago mensual se siente cómodo?, no te está ayudando a presupuestar. Está extrayendo el precio máximo posible, ocultándolo a lo largo del tiempo. Así es como funciona el mecanismo. Un comprador entra en un concesionario.
El precio de etiqueta es de $38,000. Duda. El vendedor le pregunta su presupuesto. Dice $500 al mes. El vendedor hace números, amplía el plazo a 72 meses, añade un paquete de garantía, ajusta el tipo de interés. De repente, el importe total financiado es de $44,500, pero la cuota es de $499 al mes. El comprador acepta. Siente que ha ganado. No ha ganado. Pagó $44,500 más. $7,400 en intereses por un vehículo que valdrá $31,000 para cuando termine de pagarlo. Pagó $51,900 por algo que valdrá $22,000 si tiene suerte. Pero se ajustaba al presupuesto mensual, así que parecía asequible. Esta psicología es ahora universal. Muebles, electrónica, colchones, trabajos dentales, facturas veterinarias, sistemas de climatización. Todo se ofrece en planes de pago, y cada plan de pago es una máquina de extracción de riqueza. Comparación histórica. En 1970, el crédito al consumo fuera de las hipotecas y los préstamos para automóviles era mínimo. Los muebles se pagaban al contado. Se ahorraba para los electrodomésticos. El sistema de reserva existía específicamente porque la gente no compraba cosas que no podía permitirse. Para 2020, los servicios de compra ahora, paga después, procesaban más de $100,000 millones en transacciones anuales, a menudo para compras inferiores a $200. Los consumidores jóvenes financiaban zapatillas y productos de cuidado de la piel. La normalización de la deuda para el consumo es total. El sistema ya no necesita convencerte de que la financiación es aceptable. Llegas convencido de antemano. Esa es la trampa. Tu tasa de ahorro está por debajo del 15% de los ingresos brutos. Hagamos cálculos sencillos. Supón que empiezas a trabajar a los 25 años y pretendes jubilarte a los 65. Esos son 40 años de acumulación. Supone un rendimiento real después de la inflación del 5% anual, lo cual es históricamente razonable para una cartera diversificada. Si ahorras el 10% de tus ingresos de forma constante, acumularás aproximadamente el 120% de tus ingresos anuales finales al jubilarte. Suficiente para financiar quizás entre 5 y 7 años de gastos, dependiendo de las tasas de retiro. No es suficiente, ni de lejos. Si ahorras el 15% de tus ingresos, el cálculo mejora hasta aproximadamente el 180% de los ingresos finales. Mejor, pero aún ajustado. Al 20%, te acercas al 250% de los ingresos finales. Ahora estamos en el rango de una jubilación de 20 a 25 años si eres cuidadoso. Al 25%, las cifras se vuelven verdaderamente cómodas. El hogar medio estadounidense ahorra aproximadamente entre el 4% y el 6% de los ingresos brutos cuando se incluyen las contribuciones para la jubilación, los fondos de emergencia y otros ahorros. A ese ritmo, las matemáticas no cuadran. No existe ningún escenario en el que unas tasas de ahorro del 5% se capitalicen en jubilaciones de 30 años. Ninguno. La aritmética no lo permite. Esto no es una opinión, es una restricción. La restricción es matemática. O suben las tasas de ahorro, o sube la edad de jubilación, o baja el nivel de vida en la jubilación. Esas son las únicas 3 variables. Y sin embargo, toda la arquitectura del estilo de vida de la clase media moderna está diseñada para evitar tasas de ahorro superiores al 10%. Los costes de la vivienda son demasiado altos. Los costes de transporte son demasiado altos. Los costes del cuidado de los hijos son demasiado altos. El ratio de ingresos comprometidos lo consume todo antes de que pueda producirse el ahorro. El sistema no tiene un error. El sistema es el error. Has optimizado para la comodidad en lugar de la opcionalidad. Este punto es sutil y puede que sea el más importante. Hay 2 formas de asignar los ingresos marginales. Puedes optimizar para la comodidad, lo que significa gastar en cosas que hacen el presente más agradable.
O puedes optimizar para la opcionalidad, lo que significa preservar recursos que amplían las opciones futuras. Un apartamento más grande es comodidad. Una cuenta de ahorros que te permite dejar un trabajo tóxico es opcionalidad. Un coche nuevo es comodidad. Un coche usado ya pagado es opcionalidad. Unas vacaciones financiadas con tarjeta de crédito son comodidad ahora, pagada con una menor opcionalidad después. La distinción es importante porque la comodidad es visible y la opcionalidad es invisible. Puedes ver un apartamento mejor. Puedes sentir un colchón mejor. Puedes saborear una comida cara. Pero no puedes ver la opcionalidad. Vive en una hoja de cálculo. Existe solo como potencial. Por eso la gente gasta sistemáticamente de más en comodidad y de menos en opcionalidad. Están intercambiando futuros que no pueden visualizar por presentes, que sí pueden experimentar. Y entonces llega el futuro. Una pérdida de empleo, una enfermedad, una recesión económica, una crisis familiar. Y de repente la opcionalidad es lo único que importa, y ha desaparecido. Gastada en comodidad hace años. Esta es la razón por la que los hogares con ingresos altos suelen tener menos resiliencia que los hogares con ingresos moderados. Tienen más comodidad. Tienen menos opcionalidad. Cuando llega la interrupción, sus vidas colapsan más rápido porque no hay margen. La historia proporciona la evidencia. La crisis financiera de 2008 no destruyó a los pobres. Los pobres ya estaban en el fondo. La crisis destruyó a la clase media apalancada. Familias con grandes hipotecas, 2 cuotas de coche, matrículas de colegios privados y sin liquidez. Habían optimizado para la comodidad. El sistema cobró la deuda. Usted utiliza el crédito para mantener los niveles de consumo durante las interrupciones de ingresos. Este es el momento en que comienza la espiral. Un hogar experimenta una reducción temporal de ingresos, un despido, una baja médica, una desaceleración de los negocios. La respuesta responsable es la reducción inmediata de los gastos, recortar el gasto discrecional, pausar las suscripciones, reducir el consumo para ajustarlo a los ingresos reducidos. Pero eso no es lo que sucede. Lo que sucede es que se recurre a la tarjeta de crédito. La lógica es seductora. Esto es temporal. Los ingresos volverán. Lo pagaremos el mes que viene. No hay necesidad de interrumpir las actividades de los niños ni de cancelar las vacaciones que ya habíamos reservado. Así es como las personas razonables quedan atrapadas porque la interrupción de los ingresos se prolonga o sigue otra. O la deuda de la primera interrupción reduce el flujo de caja, lo que crea vulnerabilidad ante la segunda, y ahora están pagando intereses de la deuda en lugar de generar ahorros. Están pagando intereses por el consumo del año pasado, mientras el consumo de este año continúa. La espiral ha comenzado. Precedente histórico. Este patrón no es nuevo. Es, de hecho, el mecanismo exacto que impulsó la crisis del crédito al consumo de 2008. Los hogares habían estado utilizando líneas de crédito con garantía hipotecaria y tarjetas de crédito para mantener los niveles de consumo, a pesar del estancamiento de los salarios a lo largo de la década de los 2000. Cuando el valor de los activos colapsó y se retiraron las líneas de crédito, el suelo del consumo desapareció, el gasto cayó, los impagos aumentaron y siguieron las ejecuciones hipotecarias. El evento desencadenante fue una crisis hipotecaria, pero la condición subyacente fue una década de mantenimiento del estilo de vida financiado con deuda. Ahora estamos viendo cómo se repite el mismo patrón. Los saldos de los créditos al consumo en 2023 superaron el $1 billón por primera vez. Las tasas de morosidad están aumentando, y la economía de consumo depende del endeudamiento continuo para sostener la demanda. La pregunta no es si esto es sostenible. La pregunta es, ¿cuándo se detendrá? Los gastos de sus hijos superan sus aportaciones para la jubilación. Este es el asesino silencioso de la seguridad financiera de la clase media. Y es casi imposible de discutir, porque provoca una resistencia emocional inmediata. He aquí el mecanismo. Un hogar tiene hijos. Los hijos tienen necesidades. Las necesidades son reales.
educación, atención médica, actividades, enriquecimiento, seguridad, todas legítimas. Pero en algún momento del camino, las necesidades se convirtieron en deseos, y los deseos se convirtieron en obligaciones, y las obligaciones se convirtieron en identidad. La escuela privada no es una necesidad, es una elección. Una elección que puede costar entre $15,000 y $40,000 al año por hijo. Dinero que, si se hubiera invertido durante 18 años con rendimientos históricos, se habría capitalizado en una suma de entre $500,000 y $1,5 millones. Los deportes de élite que requieren viajar no son una necesidad, son una elección. Una elección que puede costar entre $5,000 y $15,000 al año en entrenamiento, viajes, equipo y cuotas. Dinero que compra una ventaja competitiva para la admisión universitaria que, estadísticamente, no se materializa para el 97% de los participantes. Estas no son críticas a las decisiones de crianza. Son observaciones sobre compensaciones financieras. Y la compensación es esta. Cada dólar gastado en el enriquecimiento de los hijos es un dólar que no se capitaliza para la jubilación. Y a diferencia de los gastos de los hijos, la jubilación no se puede financiar. No hay préstamos por tener 70 años y no tener ahorros. El cambio histórico es dramático. En 1970, los gastos de la infancia fuera de alimentación, vivienda y ropa eran mínimos. Los niños jugaban fuera. Los deportes estaban organizados por la comunidad. La educación era pública. El coste de criar a un hijo hasta los 18 años era una fracción de la cifra actual, incluso ajustada a la inflación. Hoy en día, el USDA estima el coste de criar a un hijo hasta los 18 años en aproximadamente $310,000 para una familia de ingresos medios. Esa cifra no incluye la universidad y no incluye la inflación del estilo de vida que muchas familias añaden por encima. Lo que tampoco incluye es el coste de oportunidad, la riqueza para la jubilación en la que esos dólares se habrían convertido. Esta es la limitación. No se puede financiar una infancia maximalista y una jubilación adecuada con un ingreso medio. Las matemáticas no lo permiten. Uno de los dos será sacrificado. La mayoría de los hogares sacrifican la jubilación porque la jubilación es invisible y los hijos están presentes, y entonces llega el futuro. Usted ha normalizado su posición financiera comparándola con la de sus pares. Esta es la señal final y es la que fija todas las demás en su lugar. He aquí cómo funciona. Usted mira a su alrededor. Sus vecinos tienen casas similares, coches similares, estilos de vida similares. Sus compañeros de trabajo se van a vacaciones similares. Su círculo social come en restaurantes similares. Todo el mundo parece estar bien. Por lo tanto, usted concluye que está bien. Es normal. Su deuda es normal. Su tasa de ahorro es normal. Su estilo de vida es normal. Pero esto es lo que no ve. Sus vecinos también están en la quiebra. Sus compañeros de trabajo también están a un despido de distancia de la crisis. Su círculo social también está financiando sus estilos de vida con deudas de las que no hablan. La normalización crea una falsa sensación de seguridad. Si todo el mundo lo hace, debe de estar bien. Si todo el mundo tiene cuotas de coche, las cuotas de coche deben de ser razonables. Si todo el mundo tiene $12,000 en deudas de tarjetas de crédito, la deuda de tarjeta de crédito debe de ser aceptable. Esta es la manada caminando junta hacia el precipicio. El hecho de que nadie esté entrando en pánico no significa que el precipicio no esté ahí. La comparación histórica es instructiva. En el periodo previo a cada gran crisis financiera, hubo un periodo de normalización generalizada. Antes de 2008, todo el mundo tenía líneas de crédito sobre el capital de la vivienda. Todo el mundo estaba refinanciando. Todo el mundo creía que los bienes inmuebles solo subían de precio. El comportamiento se normalizó porque era universal y luego colapsó universalmente. El error se llama prueba social. Suponemos que el comportamiento generalizado es el comportamiento correcto. Es una heurística útil en entornos estables. Es catastrófica en los inestables.
El entorno financiero de la década de 2020 no es estable. La deuda de los consumidores está en máximos históricos. Las tasas de ahorro están en mínimos históricos. Los costes de la vivienda están en niveles de inasequibilidad récord. Y los tipos de interés han subido más rápido que en cualquier otro momento en 40 años. El grupo de pares con el que se está comparando no es un modelo de seguridad. Es una cohorte de vulnerabilidad. Y cuando llegue la perturbación, descubrirá que lo normal nunca fue lo mismo que lo seguro. Ahora que hemos catalogado las 12 señales, debemos dar un paso atrás y hacernos la pregunta esencial. ¿Por qué? ¿Por qué existe la trampa del estilo de vida? ¿Por qué es tan efectiva? ¿Por qué personas inteligentes, educadas y trabajadoras caen en ella por millones? La respuesta es estructural. La economía de consumo moderna requiere del consumo para funcionar. El crecimiento del PIB depende del gasto de los hogares. El empleo depende de la demanda de los consumidores. Los beneficios corporativos dependen de las compras de los consumidores. Los ingresos fiscales dependen de la actividad económica. Todo el sistema requiere que usted gaste, pero el crecimiento de los salarios ha estado estancado en términos reales para la mayoría de los trabajadores desde la década de 1970. El ingreso familiar medio ajustado a la inflación ha crecido lentamente, si es que lo ha hecho. El poder adquisitivo de la clase media no ha seguido el ritmo del coste del estilo de vida que se le ha vendido a la propia clase media. Entonces, ¿cómo se mantiene el consumo cuando los salarios se estancan? El crédito. El crédito llena el vacío. Permite a los hogares consumir por encima de sus ingresos. Sostiene la demanda cuando los ingresos no pueden hacerlo. Y transfiere la riqueza de los consumidores futuros a los acreedores actuales. Esto no es una conspiración, es un mecanismo. Es el resultado lógico de una economía que requiere crecimiento, de unos votantes que exigen niveles de vida estables, y de unas corporaciones que necesitan ingresos. El sistema financiero se beneficia de esa brecha. Hipotecas, préstamos para automóviles, tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, préstamos personales, servicios de compra ahora y paga después, adelantos de nómina. Cada uno de estos productos existe para tender un puente sobre el abismo entre los ingresos estancados y las crecientes expectativas de estilo de vida, y cada uno de ellos extrae una comisión por hacerlo. La trampa del estilo de vida no es un fallo del sistema, es el sistema. Debemos ser claros sobre quién asume el costo. No está distribuido equitativamente. Los hogares de ingresos altos tienen acceso a activos que se revalorizan. Bienes raíces en mercados con oferta limitada, compensación en acciones de corporaciones, carteras de inversión que se capitalizan durante décadas. Sus ingresos pueden financiar su estilo de vida, pero su riqueza crece de forma independiente. Los hogares de bajos ingresos tienen menos expectativas de estilo de vida para empezar. A menudo están excluidos de los mercados crediticios. No pueden caer en una trampa en la que nunca se les permitió entrar. La clase media soporta todo el peso. Ganan lo suficiente para calificar para el crédito, pero no lo suficiente para escapar de su necesidad. Tienen expectativas de estilo de vida establecidas por comparación con la clase superior. Tienen obligaciones, familias, hijos, padres ancianos que limitan su flexibilidad, y se les ha dicho toda la vida que les va bien, que tienen éxito, que lo han logrado. Mientras tanto, la capitalización de la riqueza ocurre en otros lugares, en el capital privado y el capital de riesgo, en activos heredados, en el interés devengado y en las ganancias de capital. La clase media intercambia trabajo por consumo. La clase alta intercambia capital por propiedad. Esa es la divergencia y se está ensanchando. He aquí la incómoda verdad. El sistema no puede corregirse a sí mismo sin una crisis. Si los consumidores de repente dejaran de gastar más allá de sus ingresos, la demanda colapsaría. Seguiría una recesión. El desempleo aumentaría. Las consecuencias políticas serían inaceptables. Si los salarios subieran repentinamente para igualar los costos del estilo de vida, la inflación se dispararía,
o las ganancias corporativas caerían, o ambas cosas. Las consecuencias económicas se propagarían hacia afuera. Si los mercados crediticios se endurecieran repentinamente, el consumo caería y la vivienda se desplomaría. Las consecuencias financieras serían sistémicas. Cada salida es dolorosa. Cada corrección es una crisis. Cada desmantelamiento es un costo. Así que el sistema continúa. Continúa hasta que no puede más. Hasta que la carga de la deuda se vuelve insostenible. Hasta que la próxima disrupción supere la capacidad del crédito para servir de puente. Hasta que la generación a la que se le prometió comodidad se dé cuenta de que esa comodidad fue tomada prestada de su propio futuro. Esto no es pesimismo. Esto es reconocimiento de patrones. La Alemania de Weimar siguió imprimiendo hasta que la moneda colapsó. Argentina siguió pidiendo prestado hasta que llegó el impago. Grecia siguió gastando hasta que intervinieron los acreedores. Los sistemas no se corrigen a sí mismos cuando la autocorrección es dolorosa. Continúan hasta que una fuerza externa impone la corrección. La fuerza externa es siempre la misma matemática. Regresemos a Austin, al 2019, al gerente de proyectos con buenos ingresos y riqueza que se desvanece. Todavía está allí, todavía ganando, todavía gastando, todavía creyendo que el próximo aumento será el que finalmente cree un margen. No lo será porque el estilo de vida se expandirá para igualarlo, porque las obligaciones irán subiendo gradualmente, porque el grupo de referencia cambiará, porque el sistema está diseñado para capturar cada dólar adicional antes de que pueda capitalizarse. No es un fracaso, es un participante. Está jugando un juego cuyas reglas fueron escritas antes de que él llegara por instituciones que se benefician de su participación. Las 12 señales no son fallas de disciplina, son síntomas de diseño. La vivienda que consume demasiado, los autos que nunca terminan, el patrimonio neto que nadie rastrea, las obligaciones que se expanden silenciosamente, la liquidez que no existe, los aumentos que se desvanecen, los pagos que oscurecen el costo total, los ahorros que nunca alcanzan una masa crítica, la comodidad que reemplaza la opcionalidad, el crédito que sostiene el consumo, los hijos que consumen la jubilación, los pares que normalizan la precariedad. Cada uno de estos es un mecanismo. Cada uno funciona según lo previsto. La pregunta no es si el sistema se corregirá. La pregunta es si tú te corregirás antes de que el sistema te lo imponga. Este es un análisis histórico y educativo, no un consejo financiero o de inversión. Los patrones están documentados. La matemática es verificable. La conclusión es suya para tomarla. Pero la historia sugiere que la mayoría no actuará. La mayoría continuará. La mayoría normalizará. La mayoría descubrirá el precipicio solo cuando llegue a él. Y el sistema seguirá funcionando según lo diseñado, porque el sistema no requiere de tu conciencia, solo requiere tu participación. Este análisis existe para examinar los mecanismos antes de que terminen de operar, para estudiar la autopsia mientras el paciente aún respira. La mayoría nunca verá estos patrones hasta que lleguen las consecuencias. Si este análisis aclaró algo que antes era invisible, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Estamos profundizando en la historia y la economía que han intentado enterrar. Comienza a plantar las semillas para tu propio futuro. La próxima bóveda del conocimiento se abrirá pronto.